Hola a todos. Hace tiempo que me pedís que muestre cómo convertir una fuente de alimentación de ordenador en un cargador para batería de coche o en una fuente de alimentación de laboratorio. Pues bien, armaos con un soldador, porque ha llegado el día. Pero antes de comenzar, quiero señalar que durante la modificación se debe tener extrema precaución, ya que vamos a tratar con alta tensión. Durante los trabajos de ajuste, asegúrate de que la fuente de alimentación esté desconectada de la red. También sería una buena idea utilizar una bombilla para descargar los electrolitos de gran capacidad en la placa de alimentación, o esperar unos minutos después de desconectarla hasta que las resistencias que los derivan se descarguen. Capacidad. El esquema que vamos a modificar es bastante popular. Es más conocido como el esquema del italiano. Es relevante para las fuentes de alimentación del formato AD basadas en TL494. Fuentes de alimentación, circuitos integrados, modulación por ancho de pulso PWM. Las fuentes de alimentación más comunes se basan en el controlador PWM-TL490 o su análogo K7500 y el comparador LM339. Anteriormente, nunca mostré el proceso de modificación de fuentes de alimentación, ya que considero que es más fácil construir una nueva fuente de alimentación por uno mismo que modificar una de ordenador. Aunque en la red hay muchos archivos sobre este tema, todos nos cuentan. Sobre la modificación de fuentes de alimentación específicas, no hay, ni puede haber métodos universales. Tuve que esforzarme bastante para hacer que la fuente de alimentación funcionara como debía. El esquema del italiano funciona, pero para aplicarlo a las fuentes de alimentación basadas en TL494 y el comparador LM339, habrá que eliminar la mitad del esquema y hacerlo con mucho cuidado para no eliminar accidentalmente lo que es necesario para el funcionamiento. Por eso, se decidió hacer una guía extremadamente accesible sobre la modificación de fuentes de alimentación. Todo será muy ilustrativo con imágenes y en los más mínimos detalles. Primero, hay que encontrar el bloque. A fuente, virán bloques con TL494. O los más modernos utilizan comparador LM339. Y. Para empezar, conectamos el cable verde con cualquiera de los negros, lo que pondrá en marcha la fuente de alimentación. Comienza. El ventilador empieza a girar, lo que indica que la fuente está funcionando. Pero no hay que ser perezoso, es mejor usar un multímetro. Comprobar el voltaje en la salida de la fuente de alimentación. Como sabemos, esto es 3,3, 5 y 12 voltios. Si todo está bien, abrimos la carcasa, sacamos la placa y desoldamos todos los cables, dejando solo un par de negros, un par de amarillos y el cable verde. Son necesarios para las pruebas, más tarde serán reemplazados o eliminados. Luego, también se pueden quitar los conjuntos de diodos en las líneas de 5 voltios y el condensador en el bus de 12. Reemplazar el voltaje por uno de 25, o mejor aún, de 35 o 50 voltios. Capacidad de 1000 a 2000 F. Es muy recomendable usar condensadores con baja resistencia interna. Ahora, nos ocuparemos de algo serio. Observamos el circuito integrado TL494. En mi caso, hay un análogo K7500. Desoldamos todo lo que va al primer pin del circuito integrado. Esto suele ser varios resistores. Luego miramos los pines 13, 14 y 15 del mismo circuito integrado. Lo más probable es que todos estén conectados entre sí. Es necesario separar el pin 15 de los otros dos, más precisamente del 13 y el 14. Yo personalmente corté la pista. De esta manera, los pines 1 y 15 ya están desconectados. Continuamos. Realizamos la misma operación con el pin 16, liberándolo del resto del circuito. Luego tomamos cualquier resistor con una resistencia de K ohm, conectamos este resistor desde la masa de la fuente de alimentación, es decir, el cable negro, al primer pin del circuito integrado. A continuación, encontramos un resistor variable de 20 K ohm y lo conectamos tal como se muestra en la foto. En teoría, ya tenemos el ajuste de voltaje listo, pero no es necesario verificar nada por ahora. Luego, encontramos un par de resistores con una resistencia de ohm. La potencia de cada resistor es de 5 vatios. Los conectamos en paralelo y conectamos un terminal a la masa de la alimentación. El otro extremo del resistor se conecta al pin 16 del circuito integrado TL494.
Este resistor lo usaremos como sensor de corriente. ¿Crees que eso es todo? No. Solo se ha hecho la mitad del trabajo. A continuación, necesitas descargar el archivo que encontrarás en la descripción debajo del vídeo. Allí hay una placa de circuito impreso en el programa Sprint Layout que hice especialmente para vosotros y detalladamente etiqueté. Todos los puntos en esta placa deben conectarse a los puntos correspondientes que se indican en el esquema. Ahora chicos, ya está todo. Podemos alegrarnos y pasar a las pruebas. Hice todo en el prototipo, ya que tenía que experimentar. Ahora hay que darle un acabado a todo esto. Los cables, que van desde la placa hecha a mano, es preferible que sean apantallados y lo más cortos posible. Los lugares de sus conexiones es preferible y hasta obligatorio cubrirlos con resina o pegamento térmico. La rotura de un cable puede causar el fallo de toda la estructura. Y ahora se requiere de ustedes la máxima precaución. Antes de tocar la placa del bloque de alimentación, asegúrate de que esté desconectado de la red. Y durante el funcionamiento del bloque de alimentación, es mejor cubrirlo con algo, por ejemplo, un recipiente de plástico. Ahora, conectamos el cable verde con el negro, pero, antes de eso, tomamos una lámpara de seguridad, de 40 a 60 vatios y conectamos el bloque de alimentación a la red solo a través de esta lámpara. De lo contrario, en caso de errores, podría haber fuegos artificiales. Encendemos la fuente de alimentación. Primero ajustamos el voltaje. Nos aseguramos de que todo se regule perfectamente, y de manera suave en el rango de hasta más de 15 voltios. Puede ser más, pero este bloque de alimentación se utilizará como cargador para baterías de automóviles, y allí 15 voltios son más que suficientes. Hacemos funcionar el bloque de alimentación durante unos minutos, incluso se puede con una pequeña carga. Si todo está bien, quitamos la lámpara de seguridad y conectamos una carga más seria a la salida del bloque de alimentación, en mi caso, una halógena de 60 vatios. El multímetro muestra el valor de la corriente en el circuito y, como vemos, la corriente también se regula perfectamente. Por cierto, se pueden obtener más de 10 amperio. Solo queda conectar un voltímetro amperímetro más o menos decente, por ejemplo, un digital chino por un par de dólares y listo para empezar. Se conecta de la siguiente manera. En los próximos vídeos mejoraremos esta fuente de alimentación con protección contra la inversión de polaridad y realizaremos pruebas más detalladas para entender qué tan buena y confiable es en su funcionamiento. Amigos, toda la información necesaria, como siempre, se encuentra en la descripción debajo del vídeo. No olvides recompensar al autor con tu me gusta, sí, por supuesto, te ha gustado el vídeo. Y si tienes cualquier pregunta relacionada con la electrónica, bueno, como siempre, he sido Casianoca y hasta la próxima. Adiós.